Hoy día 30 de noviembre vamos a ver lo que es ecuaciones diferenciales y antes de empezar vamos a dar un aviso para la gente que es de cálculo numérico. Las personas de cálculo numérico tienen la misma evaluación 3 hasta el 11 de diciembre y en particular las personas que son de cálculo numérico pueden escoger cualquiera de los temas, pero claramente también debe ser entre 4 y 5 personas. Tiene una columna especial. Primero que todo, si vamos acá al enlace, vamos acá al enlace, podemos ver que están los grupos, que estos son de computación numérica, y acá tiene un enlace aparte, ¿vale? Em, el link está habilitado en el MS, así que por favor ingresar a dicho link. Em, lo otro importante es que si hay alguna duda respecto a lo que hay que hacer en su trabajo del tema, del tema 3 o la evaluación 3, me pueden realizar las preguntas. Puede ser hoy día, hoy día en la mañana, me refiero, el martes todo el día jueves también, eh, si es que me quieren alguna duda. Ustedes recuerdan que me hablan nomás y yo entro a Teams y les contesto. Em, bueno, el tema de la ecuación diferenciales, vamos a compartir la pantalla. F5. Hoy día vamos a ver el tema 4, eh, que es ecuaciones diferenciales como tal, y cómo se trabaja de manera discreta. Para ello, vamos a repasar un poco lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias, las EDO, un problema valor inicial, quizás no lo conozcan por ese nombre, y un modelo discreto. Primero que todo, una ecuación diferencial ordinaria quiere decir que solamente existe una derivada dentro de la ecuación y que esta derivada dentro de esta ecuación se puede transformar como f de t, i de t, ¿ya? Y claramente al tener una f de t, i de t, o sea, una función de dos entradas, pero que una es su, su pretérita y además el valor de entrada de i de t, esto puede condicionar ciertas cosas hacia la ecuación es discreta. En particular, cuando uno lo ve dentro de un problema valor inicial, nosotros podemos tener primero en un problema valor inicial una ecuación diferencial ordinaria en donde se tiene la ecuación como tal y además una condición respecto a i en un punto. En este caso se colocó el i de 0 que es igual a 0. Nosotros, por el medio tradicional, lo que haríamos es poder resolver la ecuación diferencial ordinaria y luego, para llegar a obtener las constantes, es evaluar el i de 0 respecto a estas constantes y a la función que quedó como final, como valor final. Entonces, en el modelo discreto, eh, pasa algo bastante parecido. Acá tenemos otro tipo de ecuación diferencial que el i' es igual a i menos t cuadrado más 1 y se evalúa dentro de un rango, entre 0 y 2 el valor de t. Y tenemos también, como en un problema de valor inicial, una condición inicial que cuando i vale i de 0 es igual a 0,5. Esto, cuando se plantea en una ecuación discreta, tiende a generar un error, ¿ya?
la segunda ecuación, que es el promedio del valor inicial, en donde el i se cambió por el z, tenemos z' es igual a z menos t cuadrado más 1, que es directamente lo que está arriba, pero más un d de t. Esto es un delta, es un valor que es aproximado, que claramente no es lo mismo que está arriba, sino que es un valor aproximado, y que también se evalúa la t entre 0 y 2, y además la condición de salida, el z de 0, que era igual al i de 0, pero además hay un error. Este error de alguna forma no se puede calcular y tampoco se puede estimar directamente. Em, pero entonces, ¿cómo tomamos esa ecuación, que ya la tenemos como con el error tanto en la ecuación diferencial como en el valor inicial de z de 0? Lo que se hace con respecto a nuestros tratamientos discretos es que tenemos un WI más 1, que es igual a un WI más un H o un tamaño de pasos, al igual que los temas anteriores, y eso se multiplica por el F de TI, WI. Si no se acuerdan, durante la clase se vio al principio que el I' era igual a un F de T, I de T, que es lo mismo que decir F de TI su I, W su I, siendo W el valor I de T, ¿ya? Y acá también está el Z de 0, ya, pero el Z de 0, en este caso, no se le colocó el error. Y además aparecen un par de cosas más. Primero que todo, el tamaño de pasos que aquí es el que está es de 0,2. De 0,2 y ya no existe el valor, el rango de t entre 0 y 2, sino un número, un n, que es igual a 10. Entonces, si h parte el t sub, el t sub i parte en 0, el siguiente t sub i va a ser 0,2, como aparece ahí. El siguiente 0,4, el tercero 0,6, el cuarto 0,8, el quinto un 1,0 y por último, y así sucesivamente hasta llegar al 2. Y el i sub i sería del 0 al 9, porque ahí tendríamos 10 posiciones. ¿Se va entendiendo, chicos? Profe, consulta, ¿el H lo determinamos nosotros en este caso? ¿O hay una Sí. forma de sacarlo? No, se determina respecto a la ecuación anterior. Por ejemplo, si era de 0 a 2, hay que determinar el h según la cantidad de espacios que tú quieres dejar. Por ejemplo, no sé, si yo quiero 20 posiciones, 2 dividido en 20 es igual a un décimo, entonces 0,1 va a ser mi tamaño de paso. ¿Se entiende? Es según la Sí, cantidad sí. de pasos que quieres hacer respecto al intervalo. Entonces, a partir de lo anterior, ¿qué hacemos? ¿Qué se va a hacer? ¿O cómo se va a generar nuestro modelo discreto? De la ecuación anterior, que era WI más 1, es igual a WI más H por F de T sub I, WI, con el tamaño base de H igual a 0,2. Nosotros tomamos la ecuación anterior, que era I menos T al cuadrado más 1, pero la diferencia es que la anterior I, que está acá, aquí I de menos T cuadrado más 1, el I se transforma en W y el T se transforma en T sub I. Entonces, queda WI menos T sub I al cuadrado más 1, y el W de 0 es igual a 0,5. Y como esto está asociado a un tamaño de paso, aquí el 0,2 lo podemos escribir como un quinto y tenemos WI
más el h, que es 1 partido en 5, por el f de ti, el t sub i, wi, que quedaría w sub i menos t sub i al cuadrado más 1. Entonces, si se acuerdan de los métodos iterativos de la segunda evaluación, aquí tenemos una iteración sobre una iteración sobre una iteración. Entonces, al igual que Newton-Raphson, al igual que los métodos iterativos que eran mucho más rápidos, mucho más sencillos de hacer a lo largo de la transcripción de raíces, en este caso también tenemos una fórmula que solamente se va aplicando y va cambiando el valor. Solamente tenemos que saber el valor inicial o los valores de T sub i y el valor inicial de W sub i que va a ir variando. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Vale. Entonces, en la primera columna tenemos el T sub i con todos los valores que son respecto al tamaño vaso, que es 0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Y teníamos el primer valor que era 0,5, ¿vale? Que ese es el W sub i. Y el I sub i es el valor real respecto a si nosotros le sacamos directamente la ecuación diferencial y la realizamos, ¿ya? No lo tomen tan en cuenta. ¿Vale? Esto también se encuentra al final del documento de cálculo numérico del profesor Rodrigo del Valle, en donde está los métodos de interpolación, integración, derivada, derivación. Al final de todo aparece ecuaciones diferenciales, ¿vale? Que ahí aparece esta misma tabla, no claramente explicada, pero sí el fundamento teórico, el fundamento eh, de cómo se tomó y cómo se logró obtener esta fórmula de iteraciones, ¿vale? Entonces, tenemos W sub i, que era 0,5. Nosotros, el W sub i, que es 0,5, y T sub i, que es 0, lo pasamos a esta fórmula. Entonces, W sub i es 0,5 más un quinto de W sub i, que es 0,5, menos T sub i, que es 0 al cuadrado, más 1. Y así logramos el W sub i 1 en vez del W 0. Y eso obtuvimos un valor de 0,8. Y nuevamente, tenemos el 0,8 y tenemos el 0,2. Teniendo esos dos valores, lo pasamos nuevamente a la fórmula. Entonces, W sub i, que vale 0,8, se cambia, más 1 dividido en 5 de 0,8 menos 0,2 al cuadrado más 1. Eso nuevamente se calcula y tendremos el 1.1520 que está acá, que es la tercera línea, o la tercera fila, segunda columna. ¿Ya? 1.1520. Teniendo el 1.1520 y sabiendo en qué tamaño vaso vamos, el 0,4, nuevamente va a la fórmula. Entonces, 1.1520 más 1 dividido en 5 por 1.1520 menos 0,4 al cuadrado más 1. Nuevamente se calcula y se obtiene el 1.5540. ¿Ya? Y así sucesivamente va pasando tanto el valor de T sub i como el valor de W sub i, que lo vamos calculando cada vez, y por cada uno de los puntos. Además, además, en esta tabla, la tercera y cuarta columna, la tercera se calcula directamente de una ecuación diferencial por los métodos no discretos, por los métodos algebraicos, y
se compara el valor real respecto al valor obtenido por el método discreto. Y por eso tenemos el valor absoluto entre el real y el que se va obteniendo por el valor discreto. Y como ven, cada paso o en cada posición se va aumentando bastante el error. ¿Se entendió? ¿Se entendió el paso a paso? Oiga, profe, disculpe, pero esto no tiene nada que ver, pero se está grabando la clase, ¿cierto? Déjame ver. Según yo, sí. Sí, Ah, ya, vale, profe. Natalia, no, no lo he visto. No recuerdo bien y no lo encuentro en el MS. ¿Cuántas evaluaciones tenía el ramo? Y de haber examen final, forma de eximirse. Forma de eximirse. Son 5 evaluaciones. Em, Déjenme ver acá. 15, 15. Son 5 evaluaciones, ¿vale? Las primeras dos que tuvimos valen 15%. Las segundas dos valen 20%. Que la tercera evaluación corresponde a la que están haciendo ahora de los temas. Y la cuarta va a ser de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y por último, hay un 30% que es su examen final. Ahora bien, ¿cómo se exhibe? Eh, Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Veamos. Este, más, más, este, más, este, por este. Ya. Como este ya no corresponde directamente a la clase y la clase ya se pasó, y que además esto traía, en caso de que hubieran problemas, preguntas respecto tanto a los temas como a la clase, eh, veo que no sé si hay alguna pregunta, tanto de ecuaciones diferenciales que vimos recién, como, como de sus temas, para que quede guardada la grabación y después la suba. Vuelvo a repetir, eh, vuelvo a repetir, que las personas de cálculo numérico tienen igual la misma evaluación. eh, Está la evaluación 3, pueden escoger cualquiera de los temas y medios eh, que no son directamente los mismos, no son, a lo que voy es que no corresponde a la lista de grupos de computación numérica. Las personas de cálculo numérico pueden escoger cualquiera, ¿ya? No sujeto a cálculo numérico, perdón, a computación numérica. Y un aviso antes que pasemos al siguiente tema de la persona Natalia Valenzuela, es que eh, hay una encuesta de un grupo
que fue subido a distintas partes y que por favor, si es que pueden, por favor, eh, que la puedan contestar. Porque ellos si no contestan, no, las personas de computación numérica no contestan dicha encuesta, no podrán avanzar en su tema. ¿Vale? Por favor, un último llamado a todas las personas que contesten esa encuesta. La verdad es solamente para fines de su tema de evaluación 3. Y con esto cerramos la clase. Y luego vamos a ver el tema de las preguntas, dudas y consultas de otros temas. Voy a tener la grabación. Exactamente. Esa encuesta que se envió por ahora mismo por el mensaje. Voy a tener la grabación